Mantengan el fuego encendido, jamás permitan que se apague. Bienvenidos a nuestro programa El Calor del Fuego, qué gusto saludarlos esta semana que ha sido tan intensa, llena de tantas actividades importantes para nuestra iglesia. Pentecostés, Fátima, sigue resonando muchísimo en nosotros. Los preparativos para la visita del Papa, tuvimos en nuestro canal la visita de las reliquias de San Juan Pablo II, una cosa asombrosa y maravillosa que le ocurre a nuestro canal. Y bueno, no sé cómo voy a hacer, pero voy a tratar de irles trayendo todos estos contenidos para que volvamos sobre cada uno de ellos, los recordemos, profundicemos también en los temas que nos corresponden y disfrutemos al máximo tantas cosas buenas que el Señor nos está regalando durante estos días. Camilo Galvez, bienvenido. Hola Alejo, ¿qué más? De verdad que un mes lleno cargado más bien de bendiciones y de alegrías sobrenaturales. Y bueno, yo creo que va a dar para alimentarse durante varias semanas, ¿no? Muy especial. Yo recuerdo, Camilo, que tal vez uno de los primeros programas que hicimos contigo fue precisamente sobre el tema de reliquias. Sí. Fuimos a visitar un lugar donde había muchas de ellas, de muchos santos, y ahí nos explicabas sobre lo que significan las reliquias. Pues vamos a volver sobre el tema, ¿te parece? Ya que lo conoces tanto, que lo has estudiado, vamos a volver sobre el tema de las reliquias a propósito de la visita de la sangre, ¿no? Que es la única reliquia peregrina que tenemos en América, con la Madre Adela que vino aquí al canal a traérnosla. Muchos televidentes pudieron seguirla a través de nuestra señal. Pues vamos a hablar de eso. ¿Qué significa una reliquia? Y una reliquia como la de un Papa tan grande como San Juan Pablo II. Pero también los preparativos que tenemos para la visita del Papa. Tuvimos aquí la presencia del Padre Juan Álvaro Zapata, quien es secretario adjunto de la Conferencia Episcopal, un sacerdote muy joven, pero además está dirigiendo la Comisión Nacional Teológica y Pastoral relacionada con la visita. O sea, ¿cuál es el trasfondo de la visita? ¿Qué queremos imprimirle a la visita? El Padre Juan Álvaro lo tiene muy claro y lo vamos a escuchar en unos minutos. Y por estos días está en nuestra ciudad José Antonio Varela Vidal, del Centro del Apostolado Católico, una página que también les vamos a compartir después de mensajes, y con José Antonio vamos a conocer un apostolado de los Padres Palotinos que tiene su centro, su sede en Washington, y él está encargado de la página en español desde Lima, lo está trabajando. Nos encontramos en la visita del Papa Francisco en Ecuador y en estos días está en nuestra ciudad, entonces lo hemos invitado también al programa. Muchas gracias, José Antonio, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Vamos a conocer los detalles entonces, cómo nos estamos preparando para la visita del Papa Francisco. ¿Qué nos dice el Padre Juan Álvaro Zapata? Aquí está. La que yo tengo de esta visita al Papa Francisco a Colombia, particularmente en esta Comisión Teológica Pastoral, lo que hacemos es reflexionar cuáles son los temas que debemos suscitar, pensar y trabajar con todo el pueblo colombiano en miras a que cuando el Papa llegue, pues encuentre unos terrenos, encuentre el corazón muy bien dispuesto para todos los mensajes que él viene a transmitirnos desde la fe y desde los valores que dignifican a la persona humana y promueven y defienden los derechos humanos. Entonces, en ese comité hemos venido gestando todo un trabajo de reflexión de qué valores, qué principios tenemos que volver a reforzar como creyentes, pero también como colombianos, en favor de la construcción de un país diferente. Por eso el lema que tenemos se llama, pues demos el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo. Se están moviendo todas las ciudades, Camilo, ¿no? Sí, hay una preparación intensa. Sí, son 9 comisiones en total. Digamos 9. que el CERN es esta Comisión Teológica Pastoral, pero claro, hay todo lo que se refiere a comunicaciones, logística, asuntos económicos, etc. La música. Toda una estructura, música, hay que manejar también el voluntariado, etcétera. Son muchísimas cosas y bueno, la Iglesia está montando toda esa estructura para que se aproveche al máximo la visita del Papa, ¿no? También las alcaldías están trabajando intensamente para garantizar la seguridad de los eventos. Yo quisiera que ojalá en los próximos días tuviéramos al Padre Juan David Muriel, músico, liturgo de nuestra ciudad, conoce tanto de la liturgia,
a quien podríamos preguntarle por esos temas que también nos inquietan, como la liturgia, por ejemplo, cuando viene un Papa Francisco, sabemos que se está buscando el himno, se está haciendo una campaña, el Padre Juan Álvaro también más adelante en otros programas nos va a ir contando, porque la idea es que quienes quieran escriban una letra, incluso la canten y la manden a la conferencia episcopal o al canal Cristovisión para que se escoja el himno que va a ser cantado al Papa cuando llegue, ¿no? y que también nos va preparando, nos va disponiendo en el corazón. Pero el Padre Juan Álvaro Zapata también nos hace énfasis en los valores, 10 valores que se han escogido para preparar el corazón ante la visita del Papa Francisco. Estos son: toda esta realidad de injusticia, de enfrentamientos, de divisiones que hemos tenido por décadas, nos ha hecho olvidarnos de realidades que son fundamentales para el ser humano y más aún para un pueblo que es creyente en su mayoría. Entonces hemos venido trabajando particularmente en 10 encuentros o 10 talleres o 10 conferencias o 10 momentos de reflexión como colombianos en diferentes ámbitos sociales, eclesiales, sociales y de la vida nacional, en torno a, por ejemplo, vamos a poner unos casos, sembremos justicia en nuestras decisiones. Un país que ha vivido la injusticia, un país que ha vivido la inequidad de muchas formas, es necesario que volvamos a pensarnos en ser constructores y sembradores de esa justicia a partir de las decisiones que nosotros tomamos. En segundo lugar está el tema del sembremos perdón. Solo en la medida en que nosotros seamos capaces de perdonarnos. ¿Con quién? Con mi familiar, con mi amigo, con mi vecino, con el otro. Podremos bajar como esas defensas que tenemos permanentemente contra el otro. Y eso nos permitirá reencontrarnos con el hermano. Como lo decía yo ahora, nos hemos dividido, nos hemos enfrentado, nos hemos polarizado de muchas maneras, por muchas realidades, no solamente desde el ámbito político, sino desde muchos criterios y realidades. Entonces necesitamos perdonarnos como hermanos para volvernos a reencontrar como hermanos y poder reconstruir esta patria en la perspectiva que todos nosotros queremos. Estamos trabajando también y queremos proponer valores como la capacidad de fortalecer la experiencia de la fe, ¿sí? Avivemos la fe que el Señor ha sembrado en nosotros, poder generar esa experiencia de volvernos a creer y a sentir hijos de Dios, volver a avivar en nosotros la experiencia de cristianos con un compromiso muy serio a favor no solamente de la vida cristiana, sino a favor del país, a favor de la sociedad. Si avivamos la fe, nos lleva a ser constructores de la paz, constructores del perdón, constructores de la justicia, constructores de la esperanza. Y ese es otro valor que nosotros queremos trabajar. Soñar un país diferente, que es posible. Nos hemos muchas veces negado la certeza de que esto puede ser mejor y de que podemos ser mejores. Entonces, trabajarle mucho al elemento de la esperanza. Hay posibilidad de algo nuevo, de algo diferente. Y para ello también estamos trabajando, sembremos confianza en nosotros mismos, entre nosotros mismos. A veces hemos perdido la credibilidad hacia el otro y la credibilidad hacia el mismo país. Mucha gente ya no cree en Colombia, no le apuesta a Colombia, siendo colombianos. Entonces creemos y sentimos la necesidad de sembrar confianza en nosotros mismos, pero también en los demás. Entonces son algunos de los valores que estamos trabajando en la perspectiva de la fe. Entonces sembremos o avivemos la fe, avivemos la esperanza, generemos actos de caridad concretos a favor de los demás, sembremos justicia en nuestras decisiones, sembremos paz en nuestras palabras. La guerra no solamente son las bombas, también son mis críticas, son mis chismes, es mi cizaña, son mis palabras groseras. Ahí también tengo que sembrar paz para generar un mundo más equilibrado, un mundo diferente. Sembremos justicia en nuestras decisiones, sembremos perdón para nuestro reencuentro con el hermano y eso que nos genere alegría. En fin, son varios valores que queremos trabajar para preparar el corazón de los colombianos. Ahí está, no es solamente la visita, que el Papa venga, que lo veamos pasar, que es muy significativo, pero es sobre todo esto. Yo creo que aquí va y se nos va dando claridad en el tema: justicia, perdón, fe, esperanza y caridad. Así empieza ya a trabajar las virtudes teologales, pero arranca desde la justicia del perdón y son 10 conferencias, 10 talleres que se van a ir compartiendo en todas las ciudades del país y de esa manera nos vamos preparando.
Creo que es la intención de la conferencia episcopal darle una solidez y un fundamento también intelectual y académico, no solo que quede como una emoción la visita del Papa, qué bonito verlo, bueno, iba a ser súper emocionante, pero que las raíces cristianas queden muy sólidas a partir de esos principios y esas reflexiones. Entonces se van conjugando varios aspectos a nivel nacional, por ejemplo, eventos académicos que se están promoviendo en esa línea para que sea conocido el pensamiento del magisterio del Papa Francisco. Y en Bolivariana vamos a tener uno próximo. Sí, en Bolivariana vamos a tener uno en julio 18, un evento académico, será una jornada de reflexión al respecto del humanismo. Es una cátedra que tiene que ver con todas las enseñanzas del Papa Francisco. Y José Antonio, que ha estado acompañando al Papa, ¿en qué lugares te ha tocado cubrir la visita? En Ecuador particularmente, ¿no? Me tocó en Ecuador, en Bolivia. Sí. También, ¿Lo seguiste entonces? Sí, lo seguí. También estuve cuando el Papa Juan Pablo II visitó México. Ah, qué bien. Me tocó. Luego en la Santa Sede también, porque un tiempo estuve ahí acreditado, trabajando como periodista, así es que pude seguir a los papas Benedicto XVI y acompañar, bueno, su renuncia. Sí. Y luego la elección de Francisco también, ¿no? Te han tocado momentos muy significativos. Muy significativos. ¿Y qué dices tú a un país? ¿Cómo debemos prepararnos? Bueno, yo creo que se están preparando bastante bien porque hay un tema teológico, pastoral, porque la visita del Papa trae mensajes. No es solamente el entusiasmo de verlo, de cuán cerca voy a estar o cómo voy a participar, sino escucharlo y ver que ese mensaje cómo debe aplicarse a nuestros países, porque los papas no es que tienen unos discursos tipo, sino son creados especialmente para cada país y hay que poner mucha atención porque el Papa es el vicario de Cristo, es el Señor mismo que nos trae una palabra renovada, ¿no? Entonces hay que estar muy atento y responder a lo que el Papa nos interpele, nos exija también con su palabra, ¿no? Pues ahí está, esa es la gran pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cómo empiezas a preparar el corazón? Vamos a seguir las huellas de Francisco y la de seguir las huellas es escucharlo, como dicen nuestros invitados, estar atento a sus palabras y empezar a poner en práctica. Ya se empieza a sembrar la semilla. La Comisión Teológica y Pastoral nos empieza como a abonar el terreno y esa es como la tierra fértil para que el Papa cuando llegue con su palabra, esa semilla dé mucho fruto. Vamos a hacer la pausa para mensajes y al regreso les vamos a compartir imágenes de la visita del otro Papa que tuvimos aquí en nuestro canal Televid, San Juan Pablo II, a través de sus reliquias y con Camilo vamos a conversar al respecto. Ya regresamos. Mantengan el fuego encendido, jamás permitan que se apague. Muy bien, al padre Juan Álvaro Zapata lo vamos a tener en los próximos programas, nos va a seguir contando detalles de la visita. Yo sé que hay muchas inquietudes, si esta visita cuesta mucho dinero, quién paga esos dineros, si va a haber boletas para el ingreso, cómo se conforman los cuadrantes, los detalles del himno que decíamos ahora, si se va a politizar la visita o no, que yo creo que hay una preocupación ahí. Y sobre todo eso nos va a ir dando claridad el padre Juan Álvaro Zapata, que está muy cerca de todos los preparativos, así es que es un privilegio poderlo tener realmente en nuestro programa. Voy a presentarles la página del Centro del Apostolado Católico, por la cual está con nosotros José Antonio Varela hoy en el programa. Miren, aquí está esta página que es la que él nos quiere contar de los palotinos, ¿no, José Antonio? Sí, de la provincia de la Inmaculada Concepción de Estados Unidos, de los palotinos. Vamos a visitarla, le pido a mis compañeros si podemos entrar en la página para que vamos siguiéndola y José Antonio nos cuenta. ¿Nace cómo este apostolado? Bueno, los palotinos como congregación nacida en Italia, siglo XIX por San Vicente Palotti, tiene como carisma el fortalecimiento de la fe en los creyentes, ¿no? Él nació en una época difícil que la iglesia sufría rechazo, entonces vio la necesidad de fortalecer la doctrina y la preparación de los creyentes. Entonces este carisma se ha mantenido, por eso el centro nace
con esta inspiración, ¿no? De presentarse como como un servicio a la comunidad a través de distintas actividades formativas, de contenidos y con su principal símbolo, que es Cristo unido al infinito, ¿no? Entonces, el trabajo de un centro como este es llegar lo más posible a la mayor cantidad de gente con distintos recursos. Entonces, después del 2011 hasta 2016, que ha trabajado solo en inglés, empezó a proyectarse en español. Y ese es el motivo por el que estamos ya ofreciendo los servicios principalmente de una página web con distintos recursos y visitando los países, las ciudades, ¿no? Entre ellas Medellín. Vamos a volver a la página, le pido a Luis Fernando Jaramillo que la visitemos. ¿Qué encontramos en ella? Ayúdanos a navegar en ella. Por ejemplo, esa es la home, el portal, donde está la Virgen del Cenáculo, que es el nacimiento de la iglesia, ¿no? Sí. Donde se reaviva la fe en los apóstoles, empieza todo un itinerario, y eso es también lo que se quiere en el creyente, ¿no? Que esté siempre inflamado del Espíritu, que sea un buen apóstol. ¿Dónde podemos ingresar? ¿Qué nos recomiendas de la página? La parte que dice recursos arriba, sí. Ahí cuando entramos a recursos están los distintos banners que ofrece el centro, que está dividido por temas. Entonces uno cuando quiere leer cosas va a Google, pero encuentra tanto material que a veces se pierde o no sabemos la solvencia. La fidelidad, la verdad. Que hay atrás, claro. ¿Verdad? Entonces el centro lo que hace es ayudar a seleccionar un poco de material según los temas. Si uno quiere conocer más del Papa Francisco, o necesita recursos para la nueva evangelización, o quiere conocer más sobre la congregación, o el tema de la familia, ¿no? Por ejemplo, del Papa, ¿qué encontramos ahí? Bueno, ahí encontramos sus enseñanzas. Ahí se ha cruzado, creo, con la de inglés, pero no sé. ¿Se cruzó con la de inglés? Sí, se ha cruzado con la de inglés ahí. Pero, por ejemplo, si en el primer link, sí. En el primer link del listado. Del listado, a más abajo. Ahí en ese primer link. Están sus enseñanzas en español ya. Ya empiezan en español. Dice ES. Ahí. Entonces a cualquiera que entremos. Divididos por temáticas. De una vez nos manda la página del Vaticano. Claro, donde están los distintos documentos, ¿no? Cuando dice es porque está en español. Sí, que hay que ponerlo ahí en es. Y también los distintos artículos o materiales que se han escrito sobre el Papa también se pueden encontrar ahí, sus viajes, etcétera, ¿no? Si vamos a otro de los recursos. La audiencia, el Ángelus que nosotros tenemos, por ejemplo, en el programa de mañana. Aparecen ahí ya seleccionados. Aparecen ahí, entonces podemos tener el contenido completo, ¿no? De una audiencia, de un Ángelus, de un Regina Coeli en estos Exacto. Y también producto de nuestras conversaciones, visitas a los medios de comunicación como Televid, estamos viendo la posibilidad de poner más material, ¿no? Que hayan producido los medios. Entonces eso es importante también. Esta es una página sobre el propio fundador y su trabajo. ¿Cuál es el carisma de los palotinos? El carisma de los palotinos es el fortalecimiento de la doctrina y de la fe en los creyentes, ¿no? Como esto nace en una época de incluso persecución a la iglesia en Europa, de rechazo, anticlericalismo, él ve la necesidad de ir a fortalecer la fe y la formación de los creyentes. Pues entonces, muy necesario en el mundo actual. Sí, eso se mantiene. Lo que pasó en el siglo XIX, digamos, es una antesala de lo que estamos viviendo hoy en día. Camilo, que está trabajando con la iglesia que sufre, sabe lo necesario que es. De verdad que en el mundo entero, o sea, sufrimiento es cruento e incruento. Pero también en el siglo XIX un trabajo especial con la clase obrera, ¿cierto? Formación, centros de educación para la clase obrera también, ¿cierto? Sí, claro. Y nace ahí también todas las bases para la Rerum Novarum. Y bueno, entonces el centro tiene estos recursos que son la página web como una manera de ofrecer material formativo para las personas, ¿no? Vamos a ir aumentando la cantidad de portales
porque hay otro de la familia, que también se ve ahí en la web, hay otro de la oración, la catequesis, la doctrina social de la Iglesia, tenemos también sobre diversos temas como ciertas encíclicas del Papa, la Laudato Si, para ir más directamente, la Amoris Laetitia. Entonces son algunas que ya se ofrecen en inglés y que poco a poco nosotros las vamos a ofrecer en español también, ¿no? Muy bueno, se necesitan muchos recursos y tenemos algunas páginas ya reconocidas como Así Prensa, por ejemplo, en español, que nos alimentan muchísimo. Sí, esa creo que es sobre la familia. Pero necesitamos esa visión también en español de todo lo que está aconteciendo en el mundo, en el Vaticano. La invitación entonces, ¿cómo la visitamos? centrodelaapostoladocatólico.org. centrodelaapostoladocatólico.org. Pero no eres palotino. No. Con vocación. Bueno, cuando uno trabaja para una... vocación palotina. El carisma, ¿no? Cuando uno trabaja para una congregación, con carisma palotino. Se identifica, ¿no? Entonces, de todas maneras, estoy identificado con lo que ellos hacen, que no es solamente este trabajo a través del centro, sino es una congregación muy importante en el mundo, ¿no? Con bastante presencia. Acá también en Colombia están en Medellín, hacen un buen trabajo los palotinos en Bello Antioquia, con un hogar de niños, la parroquia, y en Bogotá también en una zona complicada, ¿no? Muy golpeada, y también tiene una presencia, ¿no? ¿Y en Lima, donde te encuentras? Porque también nos ven en Perú. Sí, en Lima los palotinos están, no, en el Perú están más bien en la arquidiócesis de Ayacucho, que es la sierra del sur del Perú, una zona muy golpeada en la época del terrorismo, que ellos se han ido a trabajar también ahí a la montaña, ¿no? Entre la gente, muchos quechohablantes, así que también les toca hacer un doble trabajo ahí, porque no es solamente el idioma, sino también la mentalidad. Juan Pablo II estuvo en el Perú. Sí. Estuvo, ¿2 veces? ¿Recuerda los años? No. Sí, 85 y 88. Cuando estuvo en Colombia en el 85, también estuvo en Perú entonces. Claro, porque él visitó los países bolivarianos ahí en ese viaje. Fue Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, me parece. Francisco ya estuvo en varios latinoamericanos, viene ahora a Colombia, estará en Panamá, está en la Jornada Mundial de la Juventud. Él todavía ha tomado distancia, ha dicho, no sé si estaré yo, pero estará el sucesor de Pedro en Panamá. Ha anunciado también capaz que va a Chile y al Perú el otro año. ¿Ha dicho? Sí, le ha dicho a los obispos ad limina. Ah, bueno, eso es una buena noticia para el Perú. Sí, sí, el Papa Francisco estaría el año entrante. El año entrante, un viaje al Perú y Chile. O sea que podría unir de pronto Panamá con estos países. Pero Panamá, acuérdate, es 2019. Ah, 2019. Estaba pensando que era el año entrante ya. Enero, no, es 2019. Pero es enero de 2019. Sí, un poco más de un año. Es empezando el año. Es empezando el año. Pues muy bueno tener la visita del Papa. Tuvimos el privilegio de tener a Juan Pablo II en vida en nuestros países, y por primera vez estuvo en nuestro canal, Su Santidad Juan Pablo II, el primer Papa que visita Televid. Podríamos decir. Se le adelantó a Francisco. Se le adelantó a Francisco. Televid va a cubrir los eventos del Papa Francisco, pero digamos que Su Santidad Juan Pablo II vino a nuestro canal, traído por la madre Adela, que es una mujer que amaba profundamente, lo ama, yo digo todavía, al Papa Juan Pablo II. Conocía toda su inspiración, todos sus textos, los había bebido, lo seguía a todos los lugares donde iba, lo conoció muchísimo, y solo a ella le han dado este encargo, y a su comunidad, las siervas del corazón traspasado de Jesús y María, de cuidar esta reliquia y de hacerla peregrina por América Latina, porque ella misma lo decía, si hay un lugar donde el Papa quisiera estar es en América. Pues el encargado de la causa de canonización del Papa Francisco le ha entregado este encargo, y ella lo está cumpliendo con todo el amor, y estuvo hablando con nosotros aquí en el canal Televid. Vamos a verla. El único tratamiento, cuando me pregunta, ¿esta sangre ha sido tratada? Tengo que decir, sí, fue tratada hace 12 años, cuando la sacan del cuerpo. O sea, nosotros nos sacan sangre para hacernos exámenes y
según el tipo de exámenes, lo tienen que poner un anticoagulante para que dure para poder hacer todos los exámenes. Ese es el único tratamiento que recibió. Pero ellas tuvieron la intuición de guardar los tubitos de sangre, porque sabían que había muerto un santo y que en un momento, cuando Dios quisiera, sería canonizado, beatificado, canonizado, y tendría que haber reliquias. Pero ellas nunca pensaron que la sangre iba a quedar líquida, sino que simplemente se coagulaba y después se ponían en trocitos de tela, ¿verdad? Sangre coagulada. Y cuando viene la beatificación, pues hay que buscar las reliquias. Abren el cofre que estaba sellado en la casa del cardenal Jewish, y cuando abren ven que todos los tubitos están la sangre líquida. Y de ahí se empiezan a formar relicarios. Este es el único que sale al mundo. Hay otros, por ejemplo, en Roma. Hay uno en Roma, hay uno en el santuario de San Juan Pablo II en Cracovia, hay otro en el santuario de Calvaria, un poco más pequeño, pero de la misma forma, que era un santuario muy especial para Juan Pablo II, y uno en Madrid. El único lugar fuera de Roma y Polonia es Madrid, y esta que es la peregrina. Entonces, Monseñor, siempre que vamos a Roma lo visitamos, y estábamos comiendo y me dice, salgo mañana para África a llevar la reliquia de San Juan Pablo. Y le digo, Monseñor, ¿qué reliquia? Y dice, no, hemos iniciado las peregrinaciones de la reliquia peregrina ya, que muchos no podrán venir a Roma a venerar esta reliquia, pero entonces que la reliquia salga al mundo. Y le digo, Monseñor, ¿y América? América es el continente que tanto amó San Juan Pablo II, que hasta le llamó el continente de la esperanza. Vino a este continente, si sumamos, yo no sé cuántas veces. Aquí empezó su pontificado, su primer viaje fue a América, y empiezo yo a decirle todo esto y me dice, para mí es difícil ir a América. Y le dije, Monseñor, si usted le pregunta a Juan Pablo le va a decir que él quiere ir a América. Y me dijo, bueno, si tú te encargas, Dios es la única persona que se la confío. Y así fue como empezó la primera peregrinación. Empezó a darse multitudes, milagros muy grandes en todos los niveles de la persona humana, y eso yo siempre insisto, no solamente físicos, que se han dado muchos y muy grandes, a todos los niveles. En el corazón, conversiones, que es la más importante, retornos a la iglesia, retorno a los sacramentos, reunificaciones familiares, personas que no encontraban trabajo por años que encuentran, personas que están buscando un esposo o una esposa buena, que sean de valores cristianos, lo encuentran. O sea, un milagro muy grande que vemos en todos lados, concepciones milagrosas, parejas que no pueden concebir. Hay muchos Juan Pablitos en el mundo, o Marías algo en el mundo de la peregrinación, del pasar de la peregrinación, de pasar él haciendo el bien, y ahora que está en la casa del Padre, pues puede más abundantemente derramar esas gracias, ¿no? Pues así, lo que empezó por una pequeña peregrinación de un mes, después la próxima fue de 4 meses, la próxima fue de 6 meses, y esta es de 1 año entero. Así es que pues yo pienso que fue un regalo tan grande que me la dieron este año 17, en 2017, que es el centenario de Fátima, y cuya la unión entre la Virgen de Fátima y San Juan Pablo II fue tan profunda, y tuve el privilegio de estar en la beatificación de los niños con él en el 2000, y oírlo a él dar gracias a Jacinta por salvarle la vida, llamar a los niños del mundo a que se ofrecieran por la iglesia, que la iglesia necesitaba la oración y el sacrificio de los niños. Verlo a él, cómo lloraba cuando se revelaba la tercera parte del secreto, ese papa que camina por unas ciudades en ruinas y que va tembloroso y que le disparan, y saber, ¿no? Y que se publique el papa del tercer secreto es San Juan Pablo II. Son momentos muy, muy fuertes, ¿verdad? Que uno guarda aquí como la Virgen en el corazón, y que salen cuando el Señor quiere que hable de ellos. Pero hemos estado en muchos lugares ya de Latinoamérica, de Estados Unidos. Ahora venimos a Colombia, a esta parte de Colombia, vamos de regreso a Estados Unidos, y en junio regresaremos para la costa. Vamos a ir a la zona de Barranquilla, Santa Marta,
Valledupar, hay una serie de nombres que todavía no conozco, ¿no? Pero estamos tratando de ir no solo a lugares que ha ido, sino a lugares, principalmente en este año, a lugares que la reliquia no ha ido, para que todos puedan sentir un poquito de él. Ahí está. Y vemos a todas las personas haciendo esta veneración de la reliquia. Frente a la reliquia, veneración, sí. No es adoración. Es un culto relativo. La Iglesia lo llama el cultus absolutus y el cultus relativus. El absoluto tiene que ver con la persona directamente y en un primer principio con Dios, absolutamente hablando. Pero por analogía, hombres y mujeres que se han destacado por la práctica de la virtud. Entonces ahí viene la veneración y el culto a las reliquias de los santos. ¿Y es cultus? Ese culto absoluto es el que tiene que ver propiamente con la persona. Todavía Pero la iglesia lo eleva a un hombre o una mujer a la dignidad de la santidad, lo canoniza, para que nosotros sigamos el ejemplo de él, en cuanto a un modelo de Jesucristo, un modelo más cercano de Jesucristo. Ahora bien, el culto relativo tiene que ver con la veneración que se le da a las reliquias. Entonces están en un primer orden, las reliquias de primer orden, de segundo orden o de segunda categoría y de tercera categoría. Las de primera categoría tienen que ver con una parte del cuerpo, sangre, como en este caso con San Juan Pablo II, primer grado. Huesos, primer grado. Yo le decía a la madre, usted tiene una reliquia de primerísimo primer grado porque la traía ella que lo conoció hasta el fondo. Claro, y después en un segundo grado está algún objeto usado por el santo. Puede ser una sotana, por ejemplo, cuando uno va a Asís, encuentra la túnica que usaba Santa Clara de Asís, San Francisco, el libro de oraciones, muchas cosas el Cristo, lo que el santo ha usado en vida se convierte en una reliquia de segundo grado. Y en tenemos entonces de la Madre Laura reliquias de segundo grado muchísimas. Sí, claro, en el santuario aquí, por el ejemplo, santuario está lleno de el cuarto donde ella falleció, etcétera, el libro de oraciones, el rosario, todo eso es de segundo grado. Pues tenemos las de primer grado, que es el cuerpo de ella. El cuerpo, de primerísimo grado. De primerísimo primer grado, digo yo, como hacemos primerísimo primer plano, así las tenemos nosotros, las de Madre Laura. Y de tercer grado, entonces, es lo que hacían, por ejemplo, algunos fieles aquí venerando la reliquia en la capilla del canal. Sí. Yo coloco un algodoncito o coloco esto, por ejemplo, este traje de Santa Bernardita de Subirú. Sería una reliquia de segundo grado. Las de tercer grado es que si yo tengo la posibilidad de tener de cerca esa reliquia, la toco con un algodoncito, entonces a mí me queda un recuerdo, ¿cierto? Algo que toca. Algo que tocó en lo que era del santo. Lo que ella tocó. Y eso tiene un valor también sobrenatural, que hay que tener mucho cuidado, y San Pío V, tuvo eso muy claro al sacar una serie de documentos al respecto de la veneración de las reliquias en el Concilio de Trento, ¿no? No es bajo un prima supersticioso que nosotros tenemos una reliquia, por ejemplo esto que es un trozo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo que está en la Catedral de Burgos, ¿no? Es una reliquia, pero de aquellas, de las pocas que hay en el mundo. Aquí está la reliquia, lo que queda de la reliquia del dedo de Santo Tomás, ¿así? ¿no? Que tiene que ver con el famoso hecho de la resurrección, del cuerpo resurrecto, que él coloca el dedo en las llagas y después mete la mano en su costado. Entonces se guardó esta en Santa Croce. Este, por ejemplo, es el reliquiario que contiene los restos o parte de los restos de los 3 Reyes Magos. Está en la Catedral de Colonia en Alemania. De todo eso, de todo tanta eso certeza o hay unas, a ver, esta, por ejemplo, es una fracción de la tabla del INRI. Hay 3 reliquias de estas en 3 iglesias de Roma. Pero la iglesia, por ejemplo, cuando la iglesia otorga una reliquia para una iglesia, para una catedral, para algún templo o para algún fiel, de antes del siglo V ya no se da certificación, ¿no? Porque claro, no hay una certeza absoluta, pero la tradición se conserva y se acredita pues que hace parte de antes del siglo V no hay certeza. Sí. O sea, podrían ser o podrían no ser. A no ser las reliquias de la Pasión, ¿no? Que evidentemente son mucho más cerca, son anteriores al siglo V. Pero dice que si sumamos todas las Veracruz que hay, hacemos como 3 cruces. Ahí un sacerdote del siglo XIX hizo un estudio al respecto de esa consideración que hacía en algunos escritos y vio que no tenía fundamento. Él sumó, inclusive midió las reliquias de la Pasión, etcétera, y no, lo único que resultaron, sumando las reliquias de la cruz de nuestro Señor en todo el mundo, no supera un leño que pudiera cargar perfectamente un hombre. O sea que podría ser cierto. O sea que sí podría ser cierto.
Aquí está este cuerpo de Santa María Mazzarello. Estos son relicarios de otros santos que existen en España, de mártires, por ejemplo, del siglo IV, las persecuciones de los emperadores romanos, y se guardan ahí las reliquias. Esta, si no estoy mal, es de 2 niños que murieron martirizados yendo al colegio. Ellos mismos inclusive se presentaron a la autoridad imperial de la época y dijeron: somos cristianos, y por esa declaración de fe los martirizaron. Esta sería una reliquia de 2º grado, es el cuarto del santo cura de Ars, en Ars, Francia. Entonces está la cama tal cual, como ahí era donde él dormía. Así era su escritorio, sus libros atrás, uno encuentra los zapaticos así viejitos y rotos que usaba el santo cura de Ars. Está llenos de reliquias. Uno puede encontrar una guía, por ejemplo, de reliquias básicas de 148, 150 iglesias en Roma, con más de 500 cuerpos o partes de reliquias de santos y de mártires. Ya tengo un montón, solo en Roma. Tengo un montón de preguntas y sé que José Antonio también. Pero una de ellas es el contacto con la reliquia que produce en uno. O sea, ¿hay algo especial en eso? Porque veíamos que la gente la tocaba. Sí, hay una prueba, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que se lanza la túnica del profeta Eliseo, la lanza a un muerto y lo resucita. Estas son las túnicas de Santa Clara de Asís y de San Francisco de Asís. Está el cíngulo, yo creo que inclusive se puede acercar, imagínense, tiene más de 800 años esas reliquias, y ahí permanecen en Asís, y con certeza absoluta que pertenecieron a los santos. Sí. Pero entonces está ese argumento del Antiguo Testamento que le confiere un poder sobrenatural a la reliquia en cuanto tal. Hay una protección, porque hay algo de la presencia de Dios. La hemorroísa, cuando dice: si tocara la orla de su manto, ¿no? Por ejemplo, toca y se cura, y se curaban con la sombra de los apóstoles. Ahora con algo que perteneció directamente a los apóstoles, seguro que también. Pero es una manera de narrar. Yo siempre me hago esas preguntas porque hay siempre esa doble forma de interpretar las cosas. Sí. ¿Será una forma de narrar un acontecimiento? Bueno, el hecho es que si no se dio una curación por la sombra de los apóstoles, se habrán dado por otras circunstancias más extraordinarias. Por lo menos estás en solo contacto, pidiendo la intercesión. Ajá. Algo está pasando en tu corazón que lo está pidiendo. Pero entonces, ¿qué enseña la Iglesia? No nos podemos quedar en ese milagro que le estoy pidiendo al santo. No, el santo no es un cajero automático de milagros. Él está, primero que todo, puesto por la Iglesia como modelo de vida. Y por eso la peregrinación de las reliquias, por ejemplo la de San Juan Pablo II, va acompañada de una catequesis. O sea, el modelo Juan Pablo II, yo no solo le voy a pedir el milagro. Pues eso es lo que nos dice la Madre Adela, precisamente. Vamos a escucharla. Quisiera decirles 3 cosas. Es importante recordar los dones recibidos. Y yo creo que en el siglo XX recibimos dones muy especiales. Estamos recordando, por ejemplo, este año 100 años de Fátima, 50 años de la renovación carismática. Tenemos que recordar, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, tantas luces que se dieron en un siglo de muchas sombras. Y muchas veces el enemigo va a querer que pongamos atención más en las sombras que en las luces. Y nosotros los cristianos tenemos que comprender las sombras, batallar las sombras y los desafíos y los retos con valentía, con amor. Somos sal de la tierra, luz del mundo, pero recordar con gratitud los dones que Dios nos ha dado. Y creo que nos corresponde recordar con inmensa gratitud el don del pontificado de San Juan Pablo II. Y recordar quiere decir actualizar para nosotros los católicos, ¿verdad? ¿Y cómo se actualiza ese recuerdo? No solamente recordando, yo lo vi pasar en el Papamóvil cuando vino a Colombia, que es muy importante porque yo les aseguro, por cosas que hemos vivido, que Él se acuerda de cada persona que Él vio. Pero recordar a Juan Pablo II es recordar también todo lo que nos enseñó. Un magisterio tan luminoso, tan completo, no dejó fuera ninguna pregunta que hubiera en el corazón del hombre y la mujer contemporánea, del mundo contemporáneo. Dio respuestas directas, claras, nos dio el que más ha escrito, creo yo, el pontificado que más escribió para que no quedara nada fuera. Les invito a volver a estudiar
todas sus encíclicas, sus cartas. Si tienen una pregunta sobre los jóvenes, pues vayan, cómo lidiar con los jóvenes, lean lo que le dijo a los jóvenes. Si tienen preguntas sobre cómo construir la cultura de la vida tan necesaria en estos tiempos, pues lean el Evangelio de la Vida. Cómo vivir la vida familiar, pues lean Familiares Consorcio o la Carta a la Familia, que es un tesoro. La vida consagrada, la vida sacerdotal, vayan a sus documentos que son un tesoro viviente. Y lo otro que le quiero decir es, nunca cesen de pedir su intercesión. Juan Pablo II está vivo, está con el Señor, pero está también con nosotros. Y está con nosotros y está pidiendo por todas nuestras intercesiones, nuestras intenciones. Y si algo puedo testificar rápidamente es que grandes milagros, grandes gracias se derraman por la intercesión de San Juan Pablo, ese Papa que nos dijo aquí en México, antes de irse y despedirse del continente americano, me voy, pero no me voy, pero me quedo porque de corazón aquí me quedo. Pues aquí se ha quedado San Juan Pablo II en nuestro canal televisivo. Pregunta, los que lo vimos por televisión, bueno, yo tuve la oportunidad de estar ahí junto a la reliquia, pero los que lo vieron por televisión a través de nuestro canal, ¿genera un efecto especial? Sí, seguramente tiene algún beneficio espiritual, Alejandro, así como cuando yo veo, por ejemplo, la bendición Urbi et Orbi del Papa, ¿no? Que se dan en algunas oportunidades durante el año. Yo me beneficio de ella vía satélite, ¿no? Digamos, actualizando la posibilidad actualizándose por medio de la posibilidad que dan los medios de comunicación, evidentemente hay un beneficio espiritual, porque está ahí el significado propiamente de lo que es el culto de veneración. No es un contacto directo que yo tenga con la reliquia, es algo más profundo que eso. O sea, yo puedo tocar sin fe, eso no tiene ningún efecto en mí, pero yo a distancia puedo tener una unión de alma con la intención que Dios tiene a partir de la exposición pública de una reliquia. Como te decía ahora, no es solamente yo pedirle un milagro o sentirlo para que me produzca algo físico, no. El resultado más profundo que pide la Iglesia es un resultado espiritual, y eso lo puedo yo obtener a distancia. Entonces, el hecho de que sea un acontecimiento como la visita a las reliquias de San Juan Pablo II aquí al canal aviva la fe de los televidentes y me comunica a mí, me pone en sintonía en televisión. Eso ya es parte de esa comunicación sobrenatural, eso es ya un milagro, hace parte de la relación que tengo con el santo. Pues nos queda pendiente el tema para que nuestros televidentes también se puedan comunicar con nosotros en el programa y hacerte todas esas preguntas, que quedan muchísimas más. Por ejemplo, la sangre líquida, que también aparece en otros milagros, ¿no?, en el mundo, como la sangre de San Genaro. De San Genaro, los cuerpos incorruptos. Cada año se vuelve líquida, los cuerpos incorruptos, tantas cosas que sabemos que son inquietud de nuestros televidentes. Muchas gracias, Camilo, por acompañarnos. Mucho gusto, Ale. Lo invito mañana a La Voz del Papa, ¿le parece? Listo, que no pueden claro. estar el padre Freddy ni Juan Camilo, pero entonces lo invito para que nos acompañe. Claro que sí, nos vemos aquí. A José Antonio, muchas gracias por la visita a nuestro canal, le hemos disfrutado mucho, quedamos con el compromiso de visitar la página y aprovechar su contenido. No, sí, gracias, porque es una página al servicio de todos los creyentes y de todos los que necesiten acercarse a algún tema, ¿no?, que el Centro del Apostolado Católico en esta oportunidad está ofreciendo en español. www.centrodelapostoladocatolico.org. Muchas gracias a todos, a ustedes por la sintonía. Nos esperamos mañana para escuchar la voz del Papa. Hasta pronto.